Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a pedirle a Andreita que nos dirija en una palabra de oración para comenzar nuestra clase. Claro que sí. Padre, nos acercamos a ti muy humildemente para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Para agradecerte por este nuevo día, Señor, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias te damos por el tiempo que nos permites aprender de ti, de tu palabra, de conocerte cada día más, de enamorarnos más de ti, Señor. Gracias te damos por todas las cosas que pasan, Señor, que aunque algunos nos parezcan malas, son buenas, Señor, porque todo está en tu perfecto plan y son buenas y son agradables, Señor, y son para bien. Te doy gracias por la vida del pastor Ismael, por el pastor José y por todos mis hermanos que se conectan ahorita para estudiar tu palabra. Te pido que nos des el discernimiento de espíritu y el entendimiento, Señor, para comprender conforme tú lo tienes escrito. Gracias te damos y dejamos este tiempo de estudio en tu presencia, en el nombre eterno y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Muchas gracias. Hoy estamos cerrando este tema del curso de la importancia del Evangelio y el Evangelio comparado. Cómo ver la riqueza y el aporte que cada uno de las versiones de los evangelios se presenta y cómo enriquecernos con cada uno de ellos. Entonces hemos hecho ya un buen avance y hoy vamos a continuar con la conclusión de la importancia de la aplicación del evangelio. Entonces vamos a compartir la pantalla. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí en lo que hemos visto anteriormente. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, o si no, vamos a proceder con la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Si puedo compartir por acá. Ok. Entonces, mis amados hermanos, estamos hoy concluyendo este curso, que fue un curso sobre la comparación de las 4 versiones que tenemos del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enfocados en el sinoptismo o en los evangelios que se parecen o que son idénticos, y cómo podemos aprovechar esa comparación o esa reiteración que se da de las enseñanzas. En la primera lección vimos la intención de cada uno de los escritores, cómo cada uno está dirigido a un público distinto, con un propósito específico para aportar en su escrito. En la segunda vimos el contenido de cada uno de ellos y cómo se relacionan entre sí. En la tercera clase, qué lo distingue o cómo se distingue cada uno de ellos. Y hoy vamos a ver la aplicación relacionada con el Evangelio, es decir, cómo cada uno de estos documentos o de estos escritos inspirados nos aporta verdades grandiosas sobre el Evangelio y nos ayudan a complementar la versión plena de la revelación. Entonces, ese es el tema que tenemos en esta mañana, mis amados hermanos: la aplicación, cómo el Evangelio, que es el mensaje de Jesucristo, está presente en estas 4 versiones, en estos 4 documentos, y cómo cada uno de los mensajeros o de los escritores aporta conocimiento que enriquece el gran propósito y el gran plan del Señor. Hemos dicho que no podemos prescindir de ninguna de las versiones, porque cada versión tiene un propósito, un interés, un enfoque y un abordaje distinto. Y cada una de ellas quiere presentarnos aspectos interesantes y complementarios relacionados con el Evangelio, con la obra y vida de Jesucristo. Entonces, vamos a continuar en esta mañana hablando sobre esa comparación y esa aplicación que nos aportan cada uno de los evangelistas. A modo de repaso, sabemos que el evangelista Mateo, que es el primero que tenemos en el Nuevo Testamento en el orden del canon como se presentó y se preservó,
presenta el Evangelio de Jesucristo como el Mesías, o presenta a Jesús como el Mesías, como el Moisés esperado, el gran profeta del Antiguo Testamento, que continúa el cumplimiento de su mensaje y de su esperanza profética mediante el cumplimiento de la promesa. Entonces recuerden que Jesús era visto en el Nuevo Testamento como el Elías o como el Moisés del Antiguo Testamento. Jesús dijo: a Moisés y a los profetas ya tuvieron, síganlos. Pero Jesús cumple todo lo que dijeron de él los profetas, representados por Elías, y Moisés, representante de la ley. De tal manera que Jesucristo cumple todo el Antiguo Testamento en cuanto a las profecías mesiánicas y en cuanto a la expectativa de un libertador o de un rey que viniera de la tribu de Judá. Entonces Jesucristo es presentado como el cumplidor o el Mesías o el Redentor que ha sido anunciado y esperado por todos los 4000 años del Antiguo Testamento. Se conoce como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios presente en la historia, presente en la realidad y dispuesto a cumplir y satisfacer todas las demandas del pacto, todos los propósitos del estudio y todas las características del plan de la redención. En cuanto a Marcos, sabemos que presenta a Jesucristo mediante el poder del Evangelio y mediante las acciones concretas del siervo justo, del siervo perfecto o del cordero inmolado que vino para cumplir y satisfacer las demandas de la redención. Jesucristo en Marcos es el cordero sustituto. Es el que con poder, con justicia y con perfección satisface todas las demandas del plan en cuanto al pago de la justicia, en cuanto al precio que se tenía que pagar, lo cual también es muy importante en la historia de la redención y muy importante en cuanto al plan completo, porque no solamente se requiere un rey, sino que se requiere un sustituto y se requiere quien cumpla y quien establezca justicia. En el caso de Lucas, presenta el Evangelio de Jesucristo como el Salvador de su pueblo, que acoge y que compasivamente acoge a aquellos a quienes él ha elegido. Especialmente el Evangelio de Lucas está enfocado en mostrarnos cómo la acogida de Cristo a aquellos que son salvos se da mediante la gracia y alcanzando a personas que son totalmente desfavorecidas, oprimidos, marginados, desahuciados, aquellos que están marcados por el pecado y que sufren los efectos de las consecuencias del pecado son muy compasivamente aceptados, acogidos y perdonados por Jesucristo, que es el Cordero perfecto, que es el hombre perfecto, el varón, el Hijo del hombre, que se presenta y que cumple en su carne todas las demandas y las expectativas del plan de redención. En cuanto al Evangelio de Juan, presenta el Evangelio como el mensaje que viene del cielo, como el mensaje del Hijo de Dios, que viene con su palabra eterna, con su decreto eterno, a cumplir y ejecutar el programa eterno que es la redención. Entonces, Juan le da un contenido permanente, eterno, celestial, al propósito del Evangelio, y en ese sentido vemos todo el conducto histórico, jurídico, práctico, pero también eterno del propósito de la redención. Todas estas versiones son correctas, son complementarias y no se deben despreciar una sobre la otra. Podemos ver entonces que en Mateo Jesucristo es Emmanuel, en Marcos Jesucristo es el Cordero, en Lucas Jesucristo es el Hijo del Hombre, perfecto hombre, y en Juan Jesucristo es el Verbo, o el Hijo de Dios, o el Verbo hecho carne. Todas estas enseñanzas que nos aportan cada uno de los escritores son complementarias, son valiosas y son parte integral del Evangelio. No podemos prescindir de ninguna, no podemos valorar una más que otra, simplemente verlas en contexto, de manera orgánica, de manera ecuánime y de manera útil y complementarias, porque son la revelación que Dios mismo da de sí mismo y la cara que Él nos presenta para que podamos tener las 4 versiones o los 4 aspectos propios del Evangelio. Recordemos que esos 4 aspectos estaban también ya anticipados por Ezequiel, cuando proféticamente habló de unos querubines con 4 rostros, y también estaban simbolizados en Apocalipsis
por Juan el Evangelista cuando habló sobre los 4 seres vivientes que representan el Evangelio predicado en los 4 rincones de la tierra, con 4 caras o con 4 símbolos que representan los 4 aspectos del carácter del Evangelio histórico que ha sido preservado a través de estos 4 evangelistas. Continuando, podemos seguir diciendo que en cuanto a Mateo, presenta el cumplimiento o destaca el cumplimiento de todas las profecías, lo cual le da un valor muy importante, porque en Mateo la aplicación es del que cumple, de aquel que satisface o que no deja caer a tierra nada de lo que se ha dicho, que ratifica con su vida y con su cumplimiento todas las promesas y que le da valor a todo el Antiguo Testamento mediante el cumplimiento. El hecho que Jesús cumpla las profecías mesiánicas, pues le da valor al Nuevo Testamento porque es el cumplimiento de lo esperado o la precisión y presencia de aquello que se estaba expectando en la antigüedad. Pero también valora todas las profecías y los escritos del Antiguo Testamento porque nos va a dar a entender que todos esos escritos tenían razón de ser, que no cayeron a tierra, que no se pasaron por alto, sino que se cumplieron. Entonces hay una confirmación o ratificación de los 2 componentes de la revelación, de los 2 momentos, antiguo y nuevo, mediante Mateo, porque es el cumplimiento de todo. Si se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, se cumple toda la Escritura y nos muestra que todo lo que se había dicho y lo que se había esperado tenía razón. Entonces, de esa manera, Mateo se presenta como el maestro mediante el cumplimiento de la ley, mediante la ratificación de las normas y mediante la historia que se cumple en el tiempo exacto y preciso todo lo que se había dicho. En Mateo, Jesucristo es el que cumple la ley y el que hace que la ley sea vigente y tenga valor y sentido, pero también es el que tiene autoridad real y autoridad de gobernante para hacer que su palabra y su obra tenga valor, tenga aplicación y tenga continuidad. Eso es muy importante con relación a Mateo, porque de tal manera que la aplicación en Mateo es de la promesa que tiene valor, que todas las promesas de Dios se cumplen, que todo lo que ha sido dicho de él se puede corroborar y se puede validar, que la palabra tiene poder, tiene autoridad y que Jesucristo cumple y satisface en palabra y en obra todo lo que se ha dicho de él. Eso es muy valioso, amados hermanos, para nosotros, porque nos muestra no solamente que la palabra tiene poder, sino que los hechos históricos ratifican o evidencian el poder y la autoridad de Dios y que son hallazgos complementarios y evidentes para afirmarnos en la verdad, que la verdad no es solamente un concepto, que el Evangelio no es solamente un mensaje, sino que es un hecho real, un hecho histórico comprobado, validado y autoritativo, y que todo lo que la norma ha dicho de Cristo y toda la ley moral sigue vigente, porque el gobernante está en pie y porque el trono está puesto y porque el reino permanece. En cuanto a Marcos, sabemos que Marcos destaca la humanidad de Jesús en cuanto a toda la disposición para satisfacer con su cuerpo las demandas del sacrificio o de la justicia. En el Evangelio y en el reino de Dios es importante el gobernante, el cual se nos presenta en Mateo. La autoridad del gobernante, el trono del gobernante, el campo de acción del gobernante, los distintivos normativos y morales del gobernante, pero de la misma forma es importante también el cumplimiento, la justicia, la satisfacción, porque sabemos que el Evangelio solo tiene sentido en cuanto se satisface justamente o jurídicamente, que todo el mensaje del Evangelio está en clave jurídica, que la justicia no puede ser pasada por alto y que la gracia de Dios no invalida la justicia. Algunos piensan que como la salvación es por gracia, es injusticia, pero la gracia es uno de los hechos más justos desde la revelación de Dios y desde el carácter de Jesucristo el mediador. Él se dispuso y se entregó voluntariamente. Y Marcos da cuenta de cómo Jesucristo cumple humanamente, físicamente, con su propio cuerpo,
todas las disposiciones jurídicas del Evangelio y del pacto, por lo que los 4 evangelios son el cumplimiento del pacto y la satisfacción plena de todos los distintivos o prerrogativas del pacto concerniente al autor y concerniente al testador o al garante. En Marcos, Jesucristo es el garante, es decir, aquel que pone el pecho, que dispone su cuerpo y va al sacrificio para satisfacer todas las demandas de la justicia. Pero eso también es importante en cuanto nos muestra un cordero humano. Recordemos que en el Antiguo Testamento los corderos eran reemplazados por animales o el garante sustituto era reemplazado por animales, de tal manera que casi la figura que predomina en el Antiguo Testamento era la de animales degollados y puestos sobre un altar. Los creyentes del Antiguo Testamento veían el cumplimiento de la justicia y la aplicación de la justicia a través de un animal que ellos cultivaban, que lo creaban, lo llevaban al altar y lo veían sacrificar y veían cómo moría y cómo era quemado u ofrecido en el altar a favor de sus pecados. Esa era la figura que ellos tenían. Sin embargo, desde antes de la conformación de ese sistema sacrificial de animales, se había dicho que el cordero no era un animal, sino que era un hombre. Génesis 3 es el primer avance o el primer dato donde nos dice que el cordero no sería un animal irracional, sino que sería un hijo de hombre y que sería descendiente de la mujer. Ese dato lo teníamos desde Génesis 3. Aunque el pueblo de Israel miraba un cordero y tomaba como sustituto un cordero para la mediación, ellos tenían la información y estaban notificados que ese sustituto temporalmente sería un animal, pero que estaba evocando o señalando directamente al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios que venía de la descendencia de la mujer. Esa expectativa la tuvieron y se fue aclarando con el paso de los días hasta que el día fue perfecto y Jesucristo llegó y se entregó en la cruz a favor de los pecados nuestros. Recordemos que dentro de ese indicio que teníamos en Génesis 3, hay 2 escritores o 2 libros del Antiguo Testamento que claramente dicen que el cordero sería un hombre y no un animal. Y uno de ellos es el libro de Ruth. Cuando Ruth dice del Cordero Redentor o de Goel, que es el Redentor, el que interviene, el que paga el precio, el que acoge y el que cumple toda justicia, no habla de un animal, sino habla de un hombre. De hecho, en el relato de Ruth, el hombre que satisface esas funciones jurídicas de justicia y de acogida y de vindicación de estas 2 mujeres es Booz. Booz termina siendo juez y el hombre que funge como redentor a favor de Ruth y de Noemí y a favor de su pueblo. Entonces, en el libro de Ruth se nos corrobora antiguamente, posterior a Génesis, que el cordero tiene que ser un hombre y que el cordero es un hombre que está en posición de redimir o de rescatar justamente y compasivamente. Y ese es un dato no menor del Antiguo Testamento. Por lo que cuando llega David se conoce que ese sustituto tiene que ser del linaje de David y tiene que ser un hombre de la descendencia de la mujer. El otro escritor o profeta que nos habla con precisión que el cordero tiene que ser un hombre es Isaías. Isaías es el que habla de un niño que es nacido de una virgen. Isaías posteriormente va a hablar del sufrimiento del Hijo del Hombre y del siervo que sufre y que va a la cruz y que derrama su sangre para cumplir justamente todas las demandas del pacto. Y nos dice con clara precisión, con escueta precisión, que es un hombre y que es un hombre que es elegido por Dios, que es consejero, príncipe de paz, que es rey glorioso. Nos dice que ese rey y ese hombre que va a la cruz son lo mismo, son el mismo, y que vienen de la tribu de Judá y que pertenecen a la realeza. Entonces, cuando Marcos se presenta como el que satisface la justicia, pues no es un hallazgo nuevo, es parte de los anuncios del Antiguo Testamento y parte de la expectativa que tenían los creyentes del Antiguo Testamento. Aunque sustituimos ese mediador por un cordero para el sacrificio en la antigüedad, ese cordero real
es Cristo, es el Hijo del Hombre, y llegará el día en que le veremos y que se entregará en el Calvario. Y ese día llegó a través del escrito de Marcos, que lo deja registrado, cuando Jesucristo con su propia disposición se entregó voluntariamente para ir al Calvario. Ese es el mayor milagro y es la mayor obra grandiosa de entrega y de justicia a favor de los hombres elegidos para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. En el caso de Lucas, sabemos que en Lucas se presenta a Jesús cumpliendo las escrituras mediante la expresión compasiva de acoger a los desfavorecidos, aquellos que sufren los horrores del pecado y que son tenidos en cuenta para la redención. En Lucas se presenta la acogida mediante la compasión, no mediante la justicia. Lucas nos presenta la expresión pública y concreta de la gracia, acogiendo a aquellos que Dios ha dispuesto para la salvación mediante los brazos abiertos de Jesucristo con amor, con compasión, sin acepción de personas, aplicando la justicia que nos llega como regalo de gracia, como regalo inmerecido, especialmente aquellos que sufren y padecen los horrores del pecado. Entonces Lucas nos presenta a aquel mensajero, aquel profeta que recibe, que acoge, que abraza con especial compasión y ternura a aquellos que él ha dispuesto para salvar. Y de eso también daban cuenta los escritos del Antiguo Testamento, porque los escritos del Antiguo Testamento nos hablan muy ampliamente de la gracia, de cómo la gracia es el medio para ser acogidos, para ser beneficiados de la redención, y nos habla del hombre perfecto que acoge sin distingo hombres y mujeres de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, lo cual no solamente se esperaba en el Antiguo Testamento, sino que se cumple en el Nuevo Testamento y se ratifica con Apocalipsis, donde en el día final se presentarán ante el trono hombres y mujeres de todas las latitudes, todos redimidos por la sangre del Cordero y todos honrando la victoria gloriosa del Cordero vencedor. En el caso de Juan, presenta a Jesucristo cumpliendo todos los dispositivos o todas las disposiciones de la salvación para que tenga garantía eterna y para que sea una salvación durable y estable. La única forma para que la salvación perdure es que el Salvador sea eterno y el programa sea eterno y los beneficios sean eternos. Y Juan nos da la garantía de que la salvación es eterna y no simplemente una promesa pasajera o un beneficio temporal, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él es el creador del mundo y porque Él es el Redentor dispuesto por la eternidad. Todos los hechos que destaca el evangelista Juan son para ratificar que la salvación es garantizada y garantizable y que la salvación perdura y que no es una bendición efímera, que la salvación perdura no porque nosotros la preservemos o perseveremos, sino porque el autor de ella y todo el plan y el programa ejecutado son eternos. Y eso es grandioso, amados hermanos, porque no solamente vemos elementos históricos, elementos prácticos, elementos virtuosos, sino también eternos y soberanos, que son la verdad absoluta del plan de Dios. En cuanto a Mateo se resalta la realeza, en Marcos el servicio, en Lucas la compasión y en Juan la autoridad. Y todos estos son aspectos prácticos y aplicativos de los evangelistas que nos aportan con relación al Evangelio. El reino de Dios nos espera a todos los que estamos en Cristo. Podemos disfrutar del Rey y disfrutar del reino porque hemos sido acogidos. El servicio es el llamado. Somos llamados a un reino donde hay servidores, donde se distingue no por autócratas o gobernantes capataces, sino que se distingue porque hay servidores. Todos los que somos acogidos en el reino de Dios, somos acogidos para una tarea y es la tarea de servir, de ser útiles, de ayudar, de ponernos en la brecha para poner a disposición lo que Dios nos ha dado y para corresponder con servicio y gratitud los bienes recibidos. En el caso de Lucas nos muestra el móvil de la salvación, el contenido de la salvación, que es la compasión. El mensaje por excelencia que predicamos es la misericordia, no las obras,
no los méritos, sino la compasión que Dios tiene, que ha mostrado a nosotros, y la compasión que debemos mostrar a aquellos a quienes servimos, que no les debemos tratar con dureza, que no les debemos tratar con crueldad, que la forma como tratamos, acogemos, pastoreamos y bendecimos a otros es con misericordia, de la misma que hemos recibido, de la misma que hemos sido beneficiarios y de la misma que se nos ha encargado como mensaje, como contenido en la tarea de la predicación. Y en el caso de Juan nos dice que el mensaje de Dios tiene autoridad, tiene poder para salvar, para sostener, para transformar y para llevarnos a la gloria eterna. Esos componentes prácticos son importantes cuando los distinguimos como un aporte valioso de cada uno de las versiones del Evangelio y cómo le sacamos también provecho. Porque algunos cuando piensan en el reino de Dios piensan que estamos llamados a gobernar, es decir, que tenemos un cetro, un trono, tenemos súbditos a nuestro cuidado, pero no es así. El reino de Dios se gobierna mediante la obra de Cristo y se cumple o se ejecuta mediante el servicio con la actitud compasiva y con un mensaje de poder que perdura y que transforma y que es eficaz. Todo eso da cuenta cada uno de los relatos y de los mensajes que se registran en los evangelios y que cuando los leemos nos damos cuenta el aporte valioso que ellos representan. Mateo, el Mesías, ha cumplido todas las profecías, no ha quedado ninguna pendiente, todas han sido cumplidas y todo el linaje de David hasta Abraham ha tenido sentido. La forma como se ha preservado la línea genealógica tiene sentido y eso también es importante en cuanto a la aplicación, que hay un linaje, hay una línea genealógica, hay una descendencia. Desde Génesis se nos ha dicho que la salvación es de generación a generación. Desde Génesis se nos ha dicho que el plan de redención es posterior y que tiene continuidad y que se continúa a través de los hijos y los hijos de los hijos. Y eso es muy esperanzador para nosotros, porque nuestros hijos y nuestros nietos tienen la bendición de la promesa pactual que se cumple fielmente y se satisface fielmente en toda la historia del Antiguo Testamento. Todas las líneas genealógicas ascendentes desde Jesús hasta Adán ha sido beneficiada con el pacto y se ratifica su inclusión a través de una genealogía que está en Mateo. Se estableció el trono mediante la línea histórica, mediante el linaje monárquico, y ese cumplimiento histórico le da sentido y aplicación. La salvación no es un asunto místico que está en la nebulosa, que está en el aire, no es una fragancia, no es una retórica, no es un concepto filosófico. La salvación es una verdad real, concreta, histórica, genealógica y que se puede mostrar con nombres, con rostros, con familias y con hechos reales. En el caso de Marcos sabemos que se usa toda la historia y toda la aplicación concreta y específica del cumplimiento, toda la disposición del Cordero para satisfacer, todo el compromiso de su entrega para no evadir el compromiso y el deber de la justicia que tiene que ser cumplida o puesta sobre el sacrificio a través del hombre perfecto o Cordero perfecto. Y Marco nos aporta un sentido de urgencia en la presentación del Evangelio, no solamente en el mensaje, sino en la aplicación, en la vida, pero también en el concepto de la inmediatez de la importancia de predicar. No podemos dejar para mañana. Marcos aporta un concepto de lo urgente, lo rápido, lo necesario y lo indispensable de poner en práctica las cosas, de cumplir los deberes y de no postergar. Con frecuencia nosotros postergamos, dejamos para mañana, decimos después lo hacemos, vamos a compartir, vamos a servir, pero mejor lo dejo para luego. Pero Marco nos aporta el sentido de que hay que tomar acción y que debemos tomar acción ya y no dejar para mañana porque mañana puede ser tarde. Jesucristo no dejó para después, lo hizo pronto, se dispuso voluntariamente y en el tiempo dispuesto fue a la cruz como estaba previsto. Él pudo haber postergado, él pudo haber dilatado, pero no es importante, no es útil en el plan de redención dilatar o postergar.
Por el contrario, que se cumplan los tiempos, que se ejecuten las acciones en el momento, aprovechemos urgentemente el encargo y lo apliquemos con solicitud. Recordemos que Pablo a Timoteo le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, predica urgentemente, hazlo con rapidez, hazlo con prontitud, porque el tiempo ha llegado. En el caso de Lucas, Lucas nos aporta una verdad extraordinaria, y es que el creyente que ha sido redimido por el Hijo del Hombre, por Jesucristo, el hombre perfecto, tiene como garantía o como apoyo la bendición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que satisface al creyente, lo llena y lo envía para que con rapidez y con autoridad pueda pregonar el mensaje. No estamos solos, sino que estamos investidos del poder de lo alto y estamos con la compañía del Espíritu Santo para poder cumplir la tarea de vivir sabiamente y santamente el Evangelio. El Evangelio de Lucas nos dice que el Espíritu Santo es nuestro gran auxiliador o consolador, que es el que nos auxilia para que podamos cumplir los encargos y para que podamos disfrutar del amor de Dios y podamos compartir generosamente ese amor a aquellos que nos rodean. Lucas nos habla de la importancia de tener el amor de Cristo para poderlo compartir, porque las acciones, como se muestra el Evangelio, es el amor compasivo. Y si no hemos experimentado ese amor compasivo, imposible podemos ser llamados hijos de Dios e imposible ser siervos en el reino, porque para ser siervos se requiere disfrutar, comprender, proclamar el amor de Cristo de manera generosa, pero el amor sacrificial y el amor legal y normativo que se registra en la Escritura. Así que en Lucas, los mensajeros del reino son aquellos que disfrutan de la compañía del Espíritu Santo y que han sido llenos del amor de Cristo y tienen mucho para dar. En la medida en que disfrutan ese amor compasivo, pueden compasivamente predicar, acoger, servir, restaurar y acompañar y consolar a aquellos que padecen necesidades y que pasan por situaciones por las que nosotros también hemos pasado. El Evangelio de Juan proclama que Jesús es el verbo, es decir, Jesús es la palabra, y valoriza en gran manera el mensaje o el contenido escrito o el contenido canónico, porque Jesucristo, si bien es cierto, es un personaje histórico, es un ser real, un hombre real de la historia y que vivió y estuvo en la tierra y fue visto, también es un hecho real que su mensaje está compendiado, condensado en la palabra, que la palabra es el mensaje y la palabra es Cristo. Juan nos va a decir que Cristo es real, pero que Cristo se hace real a través de la palabra, que cuando leemos la palabra, la abrazamos, la comprendemos y la proclamamos, estamos en realidad conociendo y predicando el Evangelio y valorando y apreciando a Cristo como el Hijo de Dios. El propósito es que leamos, creamos y proclamemos la verdad, porque en ese sentido estamos proclamando el Evangelio. Para muchos es importante Jesucristo, pero no la palabra, porque les parece la lectura, el mensaje y el contenido como pesado y muy grueso, muy robusto, y dicen, yo prefiero leer las historias de Cristo de cuando estuvo en la tierra. Pero como es importante la historia y los hechos relacionados específicamente con Cristo, también es importante la palabra, el mensaje escrito, que interpreta y pone contexto y explica todo el plan, porque todo el plan pertenece a Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos y de eso nos dan fe las 4 versiones del Evangelio. Entonces, Mateo presenta el linaje y la importancia del linaje, es decir, la importancia de las líneas y los rastros históricos. Es importante tener la historia, comprender la historia, porque en la historia se tejen planes y propósitos extraordinarios de salvación, y es la historia la que nos permite ver el cumplimiento real y concreto de todos los dispositivos y todas las implicaciones del pacto. Marcos nos presenta el garante, es decir, el autor, el testador, el pactador, aquel que es el mediador único entre Dios y los hombres. Pone el lente sobre el mediador y pone el lente sobre el sustituto que dispuesto va a la cruz para derramar su sangre.
que no pone atención a aquellos que le dicen que no vaya, sino que con disposición se entrega para este gran propósito. Y Lucas nos presenta el contenido. El contenido es el amor generoso, el amor servicial, y para lo cual podemos hacerlo a través de la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos presentar ese mensaje, disfrutarlo y apreciarlo como es, y podamos también quedarnos extasiados en la grandeza del amor de Dios que excede todo conocimiento. Juan nos muestra el destino. Si bien es cierto, Mateo nos muestra el origen, Juan nos muestra el propósito pleno y final, que es el reino, la gloria, el cielo, la plenitud. Juan nos permite volar y aspirar a llegar al reino con la certeza de que Jesucristo lo puede lograr porque Él es Dios eterno y Salvador eterno y nos va a llevar a la gloria juntamente con Él. Todos estos aspectos complementarios y prácticos hacen parte de la conclusión del curso, que nos indican que todos ellos son valiosos y que no han de desecharse. Que cada aspecto que no apreciemos de la obra de Cristo y del mensaje en estas 4 versiones es riqueza que estamos perdiendo y es una forma de mutilar el Evangelio y de no ver la plenitud y todo lo completo. Mateo establece que el reino de Dios es celestial, basado en la ley, la cual él cumple plenamente. Por lo que Mateo nos va a decir que la ley y el reino se basan en Cristo, porque Cristo cumple la ley y Cristo es la ley cumplida. Que si queremos observar la ley, tenemos que observar a Jesucristo. Si queremos aspirar al reino, tenemos que ver y seguir a Jesucristo. Y que si queremos ver la continuidad y el cumplimiento, tenemos que deleitarnos en Cristo. Por eso Cristo es la piedra angular, no solamente de la fe, sino del plan, y no solamente del plan, sino del propósito pleno y absoluto, y de todo el pacto, y de toda la historia, y de toda la humanidad. Creer en Cristo y apreciar sus enseñanzas es definitivo. Despreciarlo es la consecuencia más terrible que tiene el hombre, porque al despreciar a Cristo desprecia la ley, desprecia la historia, desprecia el programa, desprecia el decreto, desprecia todo absolutamente lo que tiene que ver con Jesucristo. Marcos nos presenta de forma narrativa, de forma muy clara y específica, todos los hechos milagrosos concernientes al sacrificio y concernientes a la entrega voluntaria. Nos va a hablar de la importancia de la entrega, de la importancia de no solamente servir con disposición, sino servir con el alma, servir con el corazón, porque Jesucristo se entregó plenamente por nosotros, no se entregó parcialmente o no rehusó hacerlo y lo hizo obligado, sino que lo hizo voluntaria y plenamente y dispuestamente. Y ese es un encargo para nosotros. Si vamos a seguir a Jesucristo, lo seguimos con todo o mejor no seguirlo. Si vamos a servirle, le servimos con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero a media máquina no es el ejemplo, no es la forma de servir al Señor. A Él se le sirve con todo o mejor con nada. Y Lucas nos va a presentar la importancia de la humanidad, de la familia, de la vida temporal, las implicaciones de la vida temporal, cómo Cristo le da sentido a todas las etapas de la vida temporal, el sufrimiento, la muerte, las pérdidas, la persecución, el dolor, la enfermedad, las tentaciones, el envejecimiento, las separaciones, las rupturas. Todo tiene sentido porque Jesucristo modela al hombre perfecto. Y Jesucristo como hombre enfrentó los mismos desafíos que nosotros enfrentamos, dándole valor, dándole sentido y significado y mostrándonos que sí es posible vivir en esta tierra y es posible vivir con dignidad y es posible vivir con sabiduría y es posible vivir con esperanza y vivir con expectativa, porque Jesucristo ya nos dio el ejemplo. Él es el Hijo del hombre perfecto y viviendo aquí en la tierra en las condiciones que nosotros vivimos, vivió perfecta, sabia y libremente y nos enseña el modelo de vivir. Algunos piensan que en esta vida solo se puede vivir con frustración, con decepción, con tristeza y con aflicción porque no hay otra forma.
Pero Jesucristo nos enseña que hay una forma correcta y es con esperanza, con fe, dependiendo del Señor y viviendo para Él, y admirando y confiando en su gracia y descansando en su obra y obediencia perfecta. En el caso de Juan, que habla sobre el yo soy y que le da sentido a esa trascendencia de Cristo como el yo soy, como el que existe, como el que es, como el que cumple, como en el que podemos confiar, nos da la certeza de que podemos ser en Cristo. Si Jesucristo es por sí mismo y Jesucristo nos hace en sí mismo para Él, entonces nosotros somos. ¿Somos qué? Somos hijos suyos, somos herederos suyos, somos servidores suyos, somos en Él. De alguna manera lo que dice Juan con esta expresión aplicada es que sin Cristo somos, no somos. Sin Cristo no somos o no existimos, porque no existimos para Dios como hijos, como herederos y como cogobernantes del reino en cuanto al servicio y a la sumisión. Pero Juan, al hablar del yo soy, nos dice que nosotros somos en Cristo. Es decir, nos da el sentido de vida, nos da el sentido de valor, nos da el sentido de permanencia en esta tierra. Nosotros somos. Antes no éramos, ahora somos. Antes no existíamos, pero ahora existimos porque Cristo le da todo el sentido y el gusto y el placer y el propósito a la existencia. Por lo tanto, en Jesucristo se da cumplimiento, en Marcos se da satisfacción, en Lucas se concreta mediante la práctica compasiva del amor y en Juan se garantiza o se asegura que todo lo que se ha dicho tiene plenitud, tiene cumplimiento, tiene veracidad. Esos aspectos aplicativos son importantes, porque si bien es cierto, es importante el cumplimiento de las profecías y la historia, también es importante la justicia satisfecha. Pero de la misma forma también es importante la compasión expresa, y de la misma forma es importante la plenitud esperada o la expectativa plena y la consumación. Lo uno sin lo otro no funciona. El Evangelio es la verdad plena y completa, ratificada en toda la historia, en toda la revelación y en toda la obra y vida de Jesucristo. Podemos seguir hablando al respecto diciendo que en el caso de Mateo, Dios está con nosotros mediante la ley, Dios está con nosotros mediante su reino, Dios está con nosotros mediante la salvación aplicada, Dios está con nosotros mediante el cumplimiento real y legal de las promesas, y Dios está con nosotros mediante la presencia de su Espíritu Santo, que fue enviado para consolarnos y para confirmarnos en quién estamos y por quién vivimos. Es muy importante esa certeza y esa pastoral que nos aporta Mateo, la pastoral de Dios con nosotros, de Dios presente y de Dios constante en defensa, en cuidado, en dirección, en autoridad a favor de su pueblo. En Marcos se nos presenta al Hijo de Dios, siervo perfecto, como el hombre humilde y dispuesto para obedecer, y que la autoridad que él ejerce y el dominio que él ejerce es la autoridad del servicio, de la entrega y de su humildad. En Marcos se nos presenta el carácter correcto del siervo de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos representar o debemos hacer honor a este carácter de siervo perfecto, porque fuimos llamados para permanecer y servir con humildad y con disposición, no para enseñorearnos, no para ser manipuladores, no para ser autócratas, sino para ser siervos dispuestos, con humildad, con mansedumbre y con sencillez. El cristiano se caracteriza el verdadero por la humildad y la nobleza y por un carácter manso y humilde. Todo lo que tiene que ver con soberbia, altivez, grandeza, no tiene que ver con el reino del Señor, sino con el reino de este mundo, que es el reino de la soberbia, el orgullo y la dictadura. Pero el reino de Dios se caracteriza por el servicio y la humildad. No una falsa humildad, sino una humildad y mansedumbre propuesta y lograda por la autoridad del Evangelio y por el amor compasivo de Cristo. En Lucas se nos llama a ser acogedores o amorosos con todos los que Dios une a la iglesia, a no ser selectivos, a no crear grupos, a no tener marcas o barreras, sino a querer al pobre, al niño, al huérfano, a la viuda,
al negro, al blanco, al rico, al pobre, al letrado, al iletrado, al campesino, al ciudadano. Todos deben ser acogidos con la misma compasión, con la misma generosidad de amor, con la misma actitud noble y piadosa y graciosa, porque Jesucristo así lo hizo. Y porque Él nos da el ejemplo y nos da la orden de hacerlo sin acepción de persona. Y en el Evangelio de Juan nos recuerda que el propósito central del Evangelio es la vida y la vida en plenitud, que se presenta como un regalo y que no debemos omitir o evadir oportunidad para presentar esa oportunidad de salvación que es Cristo a quien esté a nuestro lado, que debemos aprovechar a toda hora y tiempo y lugar y ocasión para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo, del regalo de la vida, del regalo de la salvación y de la gloria eterna que viene con Cristo a aquellos que creen en el Señor. Y por la misma parte, aquellos que lo desprecian tendrán condenación. Entonces, Mateo nos presenta la importancia de las profecías, Marcos la importancia de los acontecimientos específicos y concretos, Lucas la importancia de los beneficiarios que son acogidos compasivamente y Juan la importancia de los beneficios que alcanzamos y disfrutaremos por la eternidad todos los que estamos en Cristo. Todos estos aspectos son importantes. No se puede valorizar uno más que otro. No podemos despreciar uno exaltando otro. Todos son valiosos, todos son útiles, todos son indispensables. En Mateo, Jesucristo con poder soluciona todas las situaciones y todos los problemas porque Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Es el único que tiene poder y autoridad para resolver, para corregir, para restaurar, para juzgar, para levantar, para hacer cosas nuevas y para enderezar y hacer los imposibles porque Él es Dios, porque Él es Rey y porque Él tiene todo poder y autoridad. En el caso de Marcos, nos da el derecho de expresar también situaciones emocionales y nos muestra que hay sufrimiento, que hay pruebas, que hay dolor, que hay adversidad y que todos esos sacrificios se deben vivir en plenitud, que incluso el sufrimiento que estremece nuestra vida debe ser expresado y debe ser vivido con todas las expresiones del carácter y con todas las emociones que deben ser expresas y que no debemos reprimir o ocultar, sino más bien manifestar con sinceridad, porque Jesucristo nos auxilia. Como Él es varón de dolores, es el que nos puede auxiliar en los sufrimientos. Como Él sufrió la cruz, nos puede auxiliar en medio del dolor y la incomprensión, pero necesitamos también con solicitud decirle, Señor, auxíliame, explícame, ayúdame, dame valor y muéstrame cómo enfrentar este sufrimiento, cómo sacarle provecho y cómo no quedar en decepción o en frustración, sino vivirlo con gozo y salir victorioso. Lucas nos da ejemplos positivos y ejemplos expresos de quiénes son los que expresan públicamente el amor compasivo. Y no eran los religiosos, no eran los fariseos, sino aquellos que con generosidad habían disfrutado el amor de Cristo y lo podían expresar públicamente a los más necesitados. Parábolas como la del buen samaritano, la del hijo pródigo, nos muestran que el amor no tiene límites y que el amor no pone condiciones, porque la única condición es amar como Cristo nos amó y vivir como Cristo nos amó. Eso es supremamente importante, tanto así que la actitud de Cristo termina siendo una amenaza para los gobernantes, porque es una actitud de servicio, una actitud sumisa y una actitud compasiva. No toleraban a Jesús y no toleraban el Evangelio aquellos que tienen actitudes ególatras, dominantes, exigentes y egoístas. En el Evangelio de Juan se nos habla de la importancia de la conversión, de la regeneración, que si bien es cierto el Evangelio tiene beneficios prácticos, los mayores propósitos y el propósito pleno de la salvación es la eternidad. Y para poder disfrutar de la eternidad se demanda o se exige la regeneración. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Si no hemos sido regenerados, no podemos disfrutar las bendiciones eternas. Y si no estamos en Cristo, no hay salvación, simplemente bendiciones pasajeras que son importantes, pero que no marcan la diferencia. El Evangelio de Juan nos habla de la importancia indispensable de ser nacidos de nuevo,
de ser regenerados y de ser considerados hijos de Dios por la gracia del Evangelio y por la vida eterna. Nos enfatiza que todos los bienes que tiene el cristiano son eternos y que deben verse con esa perspectiva y no simplemente con una perspectiva temporal de bienestar. Mateo enfatiza a Jesucristo como maestro, enseñándonos bajo la autoridad de su reino. Marcos enfatiza a Jesús como maestro, enseñándonos a través de los sufrimientos y las pruebas. Lucas nos enfatiza la enseñanza de Jesús como maestro, aplicando y expresando los bienes que hemos recibido, acogiéndonos, perdonándonos y consolándonos. Y Juan nos presenta la enseñanza de Jesús como maestro, aplicando a la plenitud y a la eternidad y a la vida eterna y a toda la experiencia de la regeneración y las doctrinas de la gracia que tienen que ver con el corazón mucho más que con la vida efímera o visible. Entonces Mateo nos presenta los misterios del reino, Marcos el alcance del reino, Lucas el enfoque del reino y Juan las evidencias del reino. Todo ello importantísimo a la hora de comprender en contexto todo el plan de la redención y toda la obra de Cristo. Entonces podemos decir, amados hermanos, que Mateo nos presenta la prueba de la autoridad del Evangelio, prueba la autoridad y el poder real de Jesucristo para salvar y gobernar mediante su reino. Marcos nos presenta a Jesucristo que satisface toda la justicia y cumple todos los recursos concernientes a la redención. Él mismo se entrega voluntariamente. Lucas nos presenta a Jesucristo que acoge compasivamente a los hombres que hacen parte de su reino y los sostiene con especial amor y cuidado. Y Juan nos presenta a Jesucristo que tiene autoridad para llevarnos al reino eternamente con él. Entonces, todos estos son los aportes y las aplicaciones que tiene cada uno de los documentos de las versiones del Evangelio para mostrarnos la gracia y el alcance y la importancia de cada uno de los documentos. Mateo nos dice que Jesucristo cumple y por lo tanto debemos vivir sumisos a la autoridad. Nos presenta un eje de desarrollo que es el eje histórico, el eje genealógico y el eje natural biológico. Jesucristo proveyó todo, según Marcos, y la aplicación es que debemos vivir satisfechos en su justicia y no pretender añadir obras porque ya Jesucristo pagó plenamente. El adjetivo que se presenta aquí es inmediatamente. Inmediatamente. Lucas, Jesucristo mostró toda compasión, por lo tanto somos llamados a descansar en su gracia y el adjetivo que se nos presenta en Lucas es integralmente o totalmente. Juan, Jesucristo nos lleva a la gloria. En las aplicaciones podemos y debemos vivir y aspirar a estar eternamente con Él. Y el adjetivo que se acuña aquí es plenamente. Entonces, en ese sentido vamos a ver que en todos los 4 evangelios vemos la historia totalmente, vemos la urgencia del evangelio inmediatamente, vemos la integralidad del evangelio que debe ser aplicado a todas las áreas de la vida y a todos los aspectos de la historia y de la humanidad, y que el evangelio es plena e íntegramente a favor del creyente, honrando y viendo la gracia del Señor a su favor y en su vida. Entonces, amados hermanos, de esa manera vemos cómo se cumple el Evangelio, cómo todas las versiones son útiles y cómo todas aportan para la plenitud del mensaje y para nuestro deleite y satisfacción. Vamos a terminar por aquí esta parte para que podamos tener tiempo para compartir, para escuchar los aportes de cada uno de ustedes y para que podamos concluir este curso viendo la grandeza y la belleza de este gran mensaje y del aporte que Jesucristo nos presenta a través de estas 4 versiones. Entonces, mis amados hermanos, tenemos tiempo para intervenir preguntando, aportando o complementando lo que se ha dicho. Pueden participar en orden de a uno. .
Pastor, buenas tardes, días. Gracias por la enseñanza. Nos encontramos en este curso de accidente. Estábamos siguiendo otro curso, pero al encontrarnos con esta mirada completa de nuestro Señor Jesús, nos anima, nos alienta. Hoy en día se usa un término mucho en diferentes empresas que es 360 y eso se refiere a un giro completo. Entonces, por ejemplo, ayer en un centro comercial vimos una plataforma y tenía un brazo. En ese brazo tiene una cámara. Y la idea es que usted se siente ahí o se pare y la cámara gira y da toda la vuelta. Pues nos encontramos con el 360 del Señor Jesús en este curso, entendiendo que es un rey que sirve a Dios y que lleva a los hombres y los conecta, siendo Dios, les sirve a su propósito eterno a través del servicio para conectar o para llevar los hombres al Señor. Es como el resumen del curso, un rey que sirve para llevar al hombre a Dios. Querido diácono, muy importante el aporte. Recordemos que generalmente a los cristianos les gusta que Jesucristo es rey y que nosotros somos reyes, pero Sí. no complementan que el reinado nuestro es sirviendo. Sí, Ujú, correcto. señor. Sí, señor, Que así sí, es. sí reinamos, pero nuestro reino es de servicio, nuestro reino es de entrega, nuestro reino es de sencillez y de humildad. Muchos quieren es puestos de autoridad, incluso los hijos de Zebedeo, de los 2 discípulos primeros que Jesús llamó, ellos estaban peleando por un puesto de honor. Y todos estaban peleando por un puesto de honor porque ellos entendieron muy bien que en el reino podían reinar, pero no entendieron bien que sí estaban reinando en la medida en que servían, o en la medida en que se agachaban. Y en Apocalipsis, que es una figura muy hermosa, dice que la multitud que está delante del trono y se hinca o se arrodilla o se postra y ofrece todos sus dones o sus talentos o sus coronas delante del que está sentado en el trono. O sea, nos va a enfocar siempre que el servicio y el reino nuestro, que sí somos príncipes, pero príncipes sirviendo, somos reyes, pero sirviendo y no demandando autoridad y pleitesía. Toda esa desfiguración que se da en la iglesia hoy en día es una visión política del reino, una visión temporal del reino, porque el reino de Dios es el reino del servicio, de la entrega, de la nobleza y de la humildad. Así es, pastor. Muchas gracias. O sea, en el reino de Dios todos somos diáconos. Sí, así es. Pues en este curso, la verdad, yo he quedado bastante, me siento avergonzada porque el Señor en este curso me ha develado en realidad quién soy, ¿no? Uno lo que es un religioso hipócrita, mentiroso. Y me ha confrontado y me ha enseñado. Hoy sí que más. Si amanecí llorona, voy a terminar llorando. Esto ha sido para mí una lección muy grande que me da mi Señor por parte tuya, pastor, el curso. Y me está enseñando pues del amor, de la sencillez, me enseña de que mi Señor siendo Dios no se escatimó y que y que nos ha dado todo lo que nosotros podemos hoy decir, ver, sentir o hasta lo que yo ahorita estoy sintiendo es cuestión de Él, es por Él y es para Él. Y me siento un poco avergonzada con mi Señor, la verdad, porque no he hecho nada de lo que he visto aquí, no soy digna de mi Señor y no me siento, no he sido una sierva fiel, la verdad. Me da mucha pena decirlo, pero así ha sido. Me siento un poco avergonzada con el Señor. Un poco no, mucho, de verdad. Gracias por el curso. Ok, Andreita, muchas gracias por el aporte. Es importante también en Marcos y en los evangelios ver cómo todas las etapas y las situaciones que nosotros vivimos son iluminadas con el evangelio y tienen sentido y hallan luz. Sí, a veces uno no quiere pasar pruebas o sufrimientos, pero las pruebas y los sufrimientos tenemos un modelo perfecto para enfrentarlo.
sea, si estamos en autoridad tenemos el modelo a seguir, que es Cristo. Si Ujú. estamos en sufrimiento, tenemos el modelo a seguir. Si estamos expuestos, tenemos el modelo a seguir. Si cualquier realidad que nosotros enfrentemos, Total. tenemos el ejemplo y el modelo perfecto que consuela, que da sentido, que da victoria y que nos sostiene. Entonces, es muy hermoso la visión que tenemos de los evangelios porque nos enseña absolutamente en todo momento y cobra sentido, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Hace algún tiempo surgió una serie y una tendencia entre los cristianos y era, ¿qué haría Jesús? Mm. ¿Sí? Y cuando uno pasa pruebas o está llorón, ¿qué haría Jesús, no? ¿Qué hizo él? Llevarle ese sufrimiento al Padre, Hoy poner me la di cuenta angustia, que también lloró. poner la angustia en la presencia del Señor, llenarse de fuerza y de vigor y de esperanza y de valor del Padre. Y gracias al Señor por su palabra y por su espíritu, que tenemos que son nuestro aliento. Así es, pastora. Muy bien. ¿Qué otro aporte tenemos, amados hermanos? Tenemos Pastor Edwin. Adelante, Pastor Edwin. Hoy estamos de confesión, entonces le toca el turno. Mi querido pastor, buenos días. ¿Cómo le va? Me tengo que confesar. Le confieso que está muy buena la clase, mi querido pastor. Muchas gracias. De verdad que es un deleite eh, el disfrutar de ese acercamiento a la riqueza que tiene el Evangelio para los creyentes. Es muy bonito al ver este estudio poder dimensionar el interés del Señor para revelarnos a nosotros o hacer el esmero que él propone, que él esboza en el Evangelio para revelarse con tanto detalle ante sus hijos, ante su pueblo, ante la iglesia. Sí, o sea, a veces nosotros no lo vemos, tenemos una forma de estudiar las escrituras tan superficial que perdemos de vista tanta elegancia, tanta profundidad, tanto contenido que tiene las escrituras para nosotros. Y, y pues uno en los evangelios uno ve ese tejido, ¿sí? Cada evangelio es una fibra eh, valiosa, de un material finísimo, distinguido, única, que se entretejen y generan pues esa visibilidad de la deidad, pero también de la humanidad, de la entrega, pero también de ese poderío magnífico, infinito de nuestro Dios por nosotros, que pues finalmente tener un acercamiento a ese Cristo revelado a través del Evangelio, pues siempre tiene que llegar a lo mismo, que es que nosotros terminemos de rodillas adorando al Señor, inclinados ante Él, porque pues frente a tal manifestación no hay otra cosa que hacer. O sea, solamente uno se maravilla, uno se emociona, pero tiene uno que quedar inclinado porque no hay otra forma de responder ante esa luz enceguecedora que es el Señor que se hizo hombre y que está entre nosotros en la iglesia. Entonces, muy maravilloso, mi querido pastor. Por supuesto que lo que decía la hermana Andrea, complementando pues parte de la clase, esa humillación y esa dignificación y esa magnificencia que Dios nos revela y que nos manda, tiene que ver con el servicio acá en la tierra, con el
trabajo para Él. Y es bonito porque también de esa manera como que nos ubica. Cuando nosotros hablamos del Evangelio o de los Evangelios, siempre nos hemos acostumbrado a mencionarlo de una manera pues muy regular, muy, pues, ya como muy unificada, hablar de las buenas nuevas. Sí, y nosotros entendemos que pues sí, el Evangelio son buenas nuevas para nosotros. Y me parece que pues una forma muy simplista de tratar el Evangelio cuando a través de este estudio nosotros vemos que pues es que las buenas nuevas no son solamente los beneficios que nosotros tenemos, o sea, las buenas nuevas tienen ese componente que es una parte eh, ínfima de lo que es realmente el Evangelio, porque el Evangelio es la presentación del Dios eterno que se ha hecho hombre y pues todo lo que usted nos decía, que ha implementado un programa y que se dejó ver para nosotros y que lo tenemos ahí expuesto. Entonces, las buenas noticias para nosotros no es que nos salvamos o que somos salvos, las buenas noticias es que podemos ver a Cristo en estos evangelios, que es pues nuestro más grande don, nuestro más grande beneficio, nuestra mayor riqueza y pues nuestro motor para todo lo que sucede de ahí para allá, para toda la consecuencia de poderlo ver a Él. Entonces, muy bueno, mi querido pastor. Espero que esa confesión no me traiga muchas, ¿cómo se llamaba lo que le ponían los curas a las personas cuando se confesaban y que le ponían como Las su penitencias. y tenía muchas penitencias. Pastor, la penitencia es la siguiente. Imagínate que esa visión general del Evangelio nos muestra, algunos piensan que la salvación es un plan B, ¿no? Como un plan improvisado, pero cuando uno ve esta presentación, lo único que puede decir es que el plan es lo más glorioso, lo más eterno, lo más planificado. Se planificó en la eternidad, se ha ejecutado en la historia durante 6.000 años. 6.000 años en ejecución del plan. Es el único plan en la historia de la humanidad que ha tenido una ejecución consistente, sistemática, permanente, integral, sabia, justa y sin ningún tipo de fracaso o alteración. Es un plan glorioso de principio a fin. Los planes que nosotros tenemos, que uno dice que funcionan, son planes muy casuales y muy improvisados. Entonces uno dice, bueno, hagamos esto y con esto ahí ya mitigamos el impacto de algo. Pero el plan de Cristo, de la redención y el plan de la salvación y el plan del pacto es un plan legislativo de Dios, pero es un plan eterno, absoluto, glorioso y pleno. Entonces, ¿cómo no llenarnos de gozo y de alegría? Saber que hemos sido alcanzados e incluidos y beneficiados en semejante plan, que es el macro plan, ¿sí? El supraplan, que es la redención, y que no hay un plan que tenga comparación, ni en propósito, ni en alcance, ni en desarrollo, ni en consistencia. En ningún aspecto, ningún otro plan puede tener comparación porque es un plan único y perfecto y eterno. Entonces, para aquellos que piensan que la salvación es como un plancito pequeño, como que surgió al azar y como que es un plan que toma por sorpresa a Dios, pues realmente no es así. Es el plan más extraordinario y no solamente nos ha incluido para beneficio de salvación, sino que nos ha incluido para tarea de servicio. Y dice que estaremos también juzgando las naciones con Él. Entonces, imagínense, estamos en un plan glorioso y yo creo que eso también debe llenarnos de esperanza, porque a veces la vida aquí temporal se llena de aflicciones y uno se llena de complejos, de mi mamá dice de bobadas, y uno en lugar de ver a Cristo a veces comienza a ver sus problemas, sus desánimos, sus límites, cuando debiéramos sobreponernos a todas esas condiciones y mirar el plan por encima. Y cuando lo vemos hacia arriba, nos damos cuenta que tenemos es un tesoro y como decía Andreita, no lo hemos aprovechado y hemos vivido como si fuéramos mendigos o como si fuéramos
niños rebeldes haciendo pataletas cuando debiéramos estar entregados por completo a ese plan glorioso, disfrutando, deleitándonos e invirtiendo nuestra vida en plenitud, porque el tiempo es corto y porque nosotros hacemos parte del plan más extraordinario con el Señor único y perfecto y para el propósito más glorioso, que es la vida eterna. ¿Qué aportes, amados hermanos? Tenemos un tiempito todavía. Preguntas, aportes, reacciones, emociones, sentimientos, confesiones. Buenos días, pastor. Buenos días, los jovencitos ricos. Buenos días, pastor. Pues muchas gracias por la reunión, pastor. Y, y lo que me queda como una mini conclusión es que le demos todo a Dios, nuestra vida y todo lo que somos, a Dios y a Jesús por lo que hizo con nosotros. Y también que Jesús es nuestro modelo perfecto a seguir, de amor, de servicio y de humildad. Ok, muy bien, Miguelito, muy bien. Y que puedan ustedes que están más jóvenes, no escatimar la oportunidad de servir al Señor desde jóvenes, porque es la única forma y la mejor demostración de gratitud y de sencillez y dependencia y confianza a aquel que ha hecho tanto por nosotros. Jonathan, ¿qué tienes para decir? Pues no tengo nada para decir, pero pues me parece muy interesante como los libros que son, que parecen ser tan parecidos, se terminan siendo completamente diferentes, pero al mismo tiempo complementándose unos a otros. Y pues muy interesante porque desde la perspectiva cuando uno no sabe, pues es totalmente rara y no es sino hasta el momento en que uno empieza a estudiar, es cuando realmente se da cuenta de todo eso, ¿no? Pues me parece muy interesante y muchas gracias por el curso, pastor, que estuvo muy, muy interesante. Ok, Jonathan. Mira que eso que tú estás diciendo tiene que ver también con cómo nosotros vemos el trabajo en el reino de Dios. Que a veces vemos que, o a veces uno dice, pero yo voy a hacer lo mismo que el otro hizo, entonces mejor no hago nada. O a veces uno dice, yo ya usted opinó y ya dijo todo y me dejó sin qué decir, entonces no opino nada. Siempre tendremos algo que aportar, siempre tendremos algo que hacer distinto o para complementar. Y de eso va a ser el curso, el próximo curso que comenzamos, la importancia del trabajo en equipo, la importancia del desarrollo del trabajo en equipo y de entrenarnos para servir y cómo cada uno aporta, aunque que no. Si a veces a uno le parece que es lo mismo lo que uno va a decir, pero cada uno aporta, así como Mateo escribió y Marcos escribió y pensamos que eran casi igual, en realidad son muchos los aportes, los énfasis, las perspectivas que nos aporta cada uno por separado y que terminan siendo muy útiles y complementarios. Entonces, cada palabra que podemos hacer, cada acción que podemos desarrollar, aporta en el reino de Dios, aunque uno piense, pero estoy haciendo lo mismo de siempre o estoy haciendo lo mismo que otros. ¿Sí? Pero es importante tener en cuenta eso porque Dios nos hizo distintos y a veces solo nuestra presencia, solo una palabra puede ser muy útil para ayudar, para animar, para consolar y para equipar a otros para servir al Señor. Entonces, miremos que Mateo nos presenta un trono glorioso y Lucas nos presenta Marco nos presenta una cruz. Uno diría, pues yo prefiero el trono, pero es que no se llega al trono sin la cruz. Muy importante todos los aportes de cada uno. Gracias, mis amados hermanos. ¿Algo más, amados hermanos? Pastor José, Diácono Mario, Andreita, Pastor Edwin.
Estamos No, cerrando. pastor. Bien, gracias al Señor todo. Ya los ricos aclararon todo. Estos ricos cuando hablan enriquecen todo, hermano. Eso es lo rico de tener ricos. Esos son los ricos espirituales, terrenales y de todo. Pastor José está ahí tomándolo del pelo. Muy bien, ¿algo más, amados hermanos? Ya terminamos el curso hoy, comenzamos la próxima semana sobre la ciencia del trabajo en equipo. Andreita, ¿bien? Diácono Bien. Mario. Bien, gracias, pastor. Sí, señor. En lo que dice el pastor de los aportes es importante, por ejemplo, cuando veíamos lo que estábamos viendo del Nuevo Testamento, que fue cuando encontramos como la lista de reproducción, veíamos los aportes de, de Miguel y del hermano, y nos parecía chévere porque como que pareciese que lo natural no es que el joven esté en este tipo de clases, pero nos enriquecen porque cuando hacen unas preguntas que parecen que no tienen sentido, nos iluminan a todos y eso es importante. Entonces, nada, me alegra verlos y lo que el Señor sigan ahí dándole con juicio y a todos gracias a los aportes del Pastor José, del Pastor Edwin. Nos alienta porque nos ayudan a ver el servicio de una manera distinta, diferente, que es importante. Y que todos tenemos para dar, ¿no? Absolutamente todos, así como podemos recibir, también podemos dar. Entonces, a mí me edifica mucho, me gusta que participen, que pregunten, que aporten, porque ahí uno conoce cómo están, qué atención están prestando, y ese aporte nos enriquece, nos anima mucho y nos conforta. Entonces, amados hermanos, muchas gracias. Ha sido un buen tiempo compartir este curso sobre el Evangelio y las versiones que tenemos del Evangelio. Y va a ser muy importante compartir el otro curso sobre la importancia del trabajo en equipo, cómo crear equipos de trabajo, siguiendo el ejemplo de cómo Jesús entrenó a los 12 para el servicio en el reino de Dios, para no ser llaneros solitarios, sino tener personas que apoyen y sirvan. Entonces, Pastor Edwin, ¿quiere despedirnos en oración? Claro que sí, mi querido pastor. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Señor, te amo. Muchas gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas, por el privilegio de poder despertar con vida, de poder sentir el aire pasar por nuestra nariz, de poder reconocer, Señor, que este es el aliento de vida que a ti te ha placido compartir con nosotros. Y estamos muy alegres, Señor, muy felices de que podamos empezar el día pensando en ti, acercándonos a tu preciosísima palabra, compartiendo con los hermanos que tú nos has puesto, Señor, para tener un espacio para el crecimiento en ti, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros a través de tu preciosísima palabra, por mostrarnos diferentes, de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes matices, Señor. ¿Quién eres tú? Tu carácter, Señor, tu poder, la forma como te has manifestado, Señor, y la forma como has ejemplificado un camino para nosotros orientarnos como seres humanos de la mano tuya, Señor, adorando al Dios verdadero, al Dios único, y teniendo, Señor, esa certeza en tus promesas, en tu palabra, de que vamos por un buen camino, Señor, y que estamos contigo y llegaremos a ti. Gracias te damos, Señor, gracias por la vida del pastor Ismael, gracias por su familia, gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en su vida, por todo lo que tú haces en él, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestros hermanos que nos han estado acompañando hoy, que nos has permitido participar de estas clases, por los hermanos que están invitados, que no pudieron venir, Señor. Pedimos para que puedan ser animados, puedan ser motivados, Señor,
Y gracias, Señor, gracias por tus riquísimas bendiciones, por tu excelentísima presencia en medio nuestro, Señor, por darnos tantas cosas, Señor, que no merecemos, y entre ellos, Señor, el capacitarnos para decidir vivir mejor y más para ti, Señor. Te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias. Buena semana, buen fin de semana, buen día del Señor mañana. Bueno, Gracias. gracias.